Creo que el proyecto juega pues un gran papel en Nicaragua. Pensamos en la humanidad que sea lo más feliz, que haya democracia y que todos seamos iguales, pues. It's a way to bring people from both Minnesota and Nicaragua into a closer understanding of each other. So we're walking together and trying to figure out, okay, how can we help each other? Vamos hacia adelante y vamos a alcanzar la meta. Well, Project Minnesota-León, or PML, is a nonprofit sister state organization between the people of Minnesota and León, Nicaragua. Our activities include cultural exchanges, education and activities in solidarity, and community development projects in León. We have a volunteer board of directors active both in Minnesota and León. Members in Minnesota do fundraising to support our community projects in León. They organize delegations and are the main source of information about Nicaragua and PML for the Minnesotan community. In León, members of the board work with the coordinator to evaluate and guide our community projects and facilitate delegations. Well, in the past, we have worked with projects in areas such as agriculture, health, education, and culture. Currently, we have 5 active projects. We have a project in a rural community called Santa Rosa del Peñón, where we support a children's nutritional center for malnourished children. We work with the community preschool teachers in the Department of León, supporting them in their teacher trainings. We also have a relationship with an art workshop called Taller Artístico Suchialt. We support a folkloric dance group called Grupo Sensotle. And finally, we are working with a community called San Carlos on a project to build a health center in their community. All of our projects are initiated by the people in the communities, and we work with a community board of directors on each project. The goal of these projects is not only to serve a need in the community, but also to develop their leadership abilities and promote the self-sustainability of the project. De estos proyectos, pues consideramos muy importante el de Santa Rosa del Peñón, porque realmente se trata de darle alimentos a niños, ¿verdad?, que están con un grado de desnutrición. Y el proyecto pues va financiando dinero para los alimentos de estos niños, de tal manera que ellos permanecen en el llegan al centro como 6 meses, ¿verdad? Durante esos 6 meses se les proporciona alimentos con nutrientes, con vitaminas, minerales, ¿verdad? Donde el menú es muy bienmente checado por una nutricionista que apoya, que asesora a las madres de familia que llegan a cocinar, para que estos niños, ¿verdad?, pues vayan levantando poco a poco su peso y que los saquemos, ¿verdad?, pues de ese grado de desnutrición. Entonces consideramos que es uno de los proyectos prioritarios, ¿no? Además, ese mismo lugar funciona para mantener o albergar un poco a las mamás que van a tener sus hijos. Entonces son mamás solteras muchas veces que bajan de los cerros, de las comunidades, y que entonces al llegar a dar a luz pues permanecen en esa casa para tener más fácilmente contacto, ¿verdad?, o cercanía al centro de salud, y que así no corre el riesgo, ¿verdad?, el bebé pues de morirse, ¿no? De tal manera que se baje también la mortalidad infantil, porque en las comunidades se da mucho de esto, ¿ves? El otro proyecto sobre Suchal se trata de jóvenes que llegan a dar su colaboración, jóvenes que han estudiado pintura, baile, y que proporcionan clases a niños sobre pintura, sobre baile, sobre danza, ¿verdad? Además de eso, el proyecto les ayuda en, como creo que son en un sinnúmero de becas, exactamente el número no recuerdo, pero creo que son más de 20 becas, que para darles las becas, ellos son los que seleccionan a los alumnos que creen ellos que tienen más necesidad. Eso lo paga el proyecto Minnesota. También el proyecto les ayuda en materiales como en pintura, en pinceles, en cartón, acuarelas y cualquier otro material relacionado a lo que sea pintura. The social, basically artistic workshop, it's a great example of a project that was funded by Project Minnesota-León,
and has really been successful and grown, and we're seeing the leaders within that workshop or that school really grow and develop, and you can see that that might be something that can really expand in the future and under its own leadership. Te mencionaba Suchat, es un proyecto de gran valor o de mucha importancia en su preparación, en su forma de crecer como persona, y él también le hace pensar que él en la sociedad es bien importante esa persona, porque verdaderamente esa persona se está preparando para proyectarse y demostrar a su comunidad que él vale, que él es bien importante y que él lo puede hacer. Yo creo que el proyecto Minnesota pues es de gran importancia y para nosotros tiene un gran significado, porque como decíamos antes, ellos vienen a apoyarnos, vienen a ayudarnos, vienen a facilitarnos dinero en efectivo, pero también con sus delegaciones nos apoyan, ¿verdad? Porque no solo se trata de brindar dinero y satisfacer ciertas necesidades, sino que también con las diferentes delegaciones que montan, la gente, ¿verdad? Los extranjeros se van sensibilizando de nuestra situación. When a delegation comes down to León, we like them to have a specific goal in mind for the delegation, and then PML tries to customize a balanced itinerary to meet that goal. For example, if it's a medical delegation coming down, we try to have more activities with health organizations. If it's a youth delegation, then we might do more activities centered on culture and history. For delegations that go up to Minnesota, PML acts as a facilitator for the sponsoring organization. We take care of things on the Nicaragua end. For example, getting visas, meeting with the delegates to prepare them for the trip, and if the coordinator accompanies the delegation to Minnesota, he or she would then also translate for the delegation. También considero de que tiene un gran significado, ¿verdad? En el sentido de que nos visitamos mutuamente, ¿no? Delegaciones del norte vienen hacia Nicaragua y de Nicaragua pues van hacia el norte. Desde este punto considero importante el intercambio cultural. Aprendemos ambos de las dos culturas, ¿verdad? Y cada vez se van sensibilizando más, ¿verdad? Con la causa. Pues verdaderamente yo te digo que es bien importante cuando comenzó y ahorita en la actualidad, porque el proyecto es apolítico. El proyecto no tiene ninguna tendencia ni para liberal, ni para conservador, ni para sandinista. Nosotros enfocamos la ayuda donde verdaderamente se necesita lo que la gente te plantea que quiere, que traté de darle una respuesta. A lo mejor no es que le damos la respuesta correcta o le solucionamos su necesidad, pero sí el proyecto pone un granito de arena. Pero a lo mejor quisiéramos tener un proyecto con más recursos económicos y con más recursos materiales, con más recursos humanos, por ejemplo, más voluntarios, más delegaciones, que vinieran a lo mejor a convivir, a compartir más con nosotros los nicaragüenses, y en especial aquí en León. So as a sister-state relationship, we're wanting to have a global perspective in the sense that it's not at all a matter of the North helping the South. It's us helping each other understand each other's realities and be self-critical enough to recognize that changes need to be made on both places. Well, what I see as the real value is just the fact that we're all humans and we encounter people in our lifetimes, and even within like our own families or communities, sometimes you'll recognize a need where you can provide a skill or simply sharing a friendship, in some cases money, to help someone to overcome a difficulty. And so that's what I see as the real value of this organization, is we happen to be in two different parts of the world, but somehow through an encounter in the past, people have been brought together, and so we're walking together and trying to figure out, okay, how can we help each other, both sides, to, either using our skills or just simply friendship, and in some cases money, to make a difference in our lives, again, both sides.